17 minutos pasan de la hora 18, estamos acompañándolos en Radio Música Universal, esto es abierto de 17 a 20 y por supuesto con una temperatura de 30 grados 5 décimas, la humedad del 36%, la presión 997 hectopascales, viento norte a 20 kilómetros la hora y la visibilidad es de 15 kilómetros. Día para piletazo, para estar disfrutando de una bebida fresca y por supuesto también para estar con linda información. Como decíamos, tenemos en línea al doctor Ucino Olleros, que nos va a estar hablando de lo que va a suceder en esta conferencia que fue invitado para hablar de historia, y nosotros, bueno, lo recibimos a él para que nos cuente un poco de lo que va a ser esta conferencia al cual ha sido invitado. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto, saludo para usted, su equipo y para la audiencia. Doctor, estaba viendo que, bueno, lo han invitado para el cierre de jornadas en una convocatoria de historiadores argentinos, argentino-boliviano. Sí, estas son las terceras jornadas de historia argentino-bolivianas que organiza el Instituto Belgraniano de la provincia de Jujuy, que preside el ingeniero Joaquín Carrillo, en la cual se va a abordar el tema de las luchas independentistas luego de mayo que se desarrollaron en el norte argentino y el Alto Perú, lo que es hoy la República de Bolivia. Claro. Acá concurren durante 3 jornadas historiadores de esa región, o sea, de Bolivia y del norte argentino, y bueno, tengo el gusto y el privilegio de haber sido convocado para disertar al respecto del día de cierre de las jornadas, en el cual yo me abocaré a desarrollar un correlato de lo que en la misma época, o sea, hablamos de 1810 en adelante, sobre las luchas que se emprendieron acá también en el litoral. Claro. Porque allá se luchó para desprenderse e independizarse de la corona española, pero acá también se luchó, pero con un espectro más amplio, puesto que en las provincias del litoral y la banda oriental y parte del sur de Brasil, que por ese entonces pertenecía a la banda oriental, no solamente se luchó contra la corona española para independizarse, sino que acá también se tuvo que luchar contra el invasor portugués. Claro. ¿Por qué contra el invasor portugués? Porque a partir de la invasión de la península ibérica por Napoleón, la corte portuguesa, Casa de Braganza, se trasladó a Río de Janeiro y desde Río de Janeiro gobernó y administró todo su espectro imperial, que ya abarcaba Angola en el África, Mozambique en el Océano Índico, colonias portuguesas en lo que es actualmente la India, y habían llegado hasta el Asia extrema, que es Macao, al lado de Hong Kong, que recién logra independizarse de Portugal a mediados de la década del 90 del siglo pasado, hace menos de 30 años. Y Portugal, siempre aliado continental de la corona inglesa, siempre tuvo una política expansionista. O sea que radicada la Casa de Braganza acá en Río de Janeiro, pretendió extenderse hacia el sur para llegar a dominar el Río de la Plata, con lo cual sus territorios de dominio iban a ser sumamente amplios y obviamente nos tenían como blanco a nosotros. Claro. Por ese motivo, acá yo insisto en que la lucha no fue solamente contra la corona española. De hecho, cuando se produce mayo de 1810, el rey de España dispone el traslado de la capital virreinal a Montevideo, donde es designado Francisco Javier de Lío, último virrey en Río de la Plata, y acá se tuvo que luchar contra eso. Incluso se anunciaba el envío de una flota poderosa con alrededor de 10.000 efectivos
para oponerse a la revolución, y el centro estaba en Montevideo, que era una plaza muy fuerte porque está esa fortaleza en el cerro de Montevideo, aparte un puerto de aguas profundas, y también para contrarrestar la expansión brasileño-lusitana hacia el Río de la Plata, lo que se llamó el Estado Tapón, porque en aquel entonces no se llamaba Uruguay, se llamaba la Banda Oriental, y era una más de las Provincias Unidas, que de hecho nunca se quisieron separar de nosotros. Esto lo dejó muy claro Artigas. Ellos se sentían integrantes y eran de hecho integrantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y bueno, fue así como hubo que luchar contra los españoles. Ya tenemos el combate de las Piedras en 1811, luego hay otros enfrentamientos, por caso el combate de San Lorenzo. El combate de San Lorenzo en febrero de 1813 es el único enfrentamiento bélico que tienen los granaderos de San Martín contra la corona española, porque luego todas sus batallas se desarrollan Chacabuco, Maipú, o sea, allende la cordillera, luego con la expedición naval, la toma del puerto del Callao, con lo cual se logra la independencia del Perú. Pero acá los criollos tuvieron que luchar contra el imperio español, tanto en la banda oriental como acá en las provincias del litoral, pero también se tuvo que luchar contra Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque instalada la Junta de Mayo, pretende someter a todas las provincias y territorios que caían bajo su órbita, bajo un gobierno unitario, centralista, con sede en Buenos Aires. Y nosotros tenemos los ejemplos claros, que es el combate del Espinillo en febrero de 1814, acá a 23 kilómetros de Paraná, donde las tropas de los caudillos artiguistas derrotan a las tropas de Buenos Aires, comandadas por un militar prusiano, el barón von Holmberg, que lo había contratado el gobierno de Buenos Aires para someter a las provincias. Ese barón von Holmberg, que era un militar prusiano de carrera, casualmente llega en la fragata George Canning, en el mismo barco, en el mismo viaje en que llegan San Martín y Carlos María de Alvear, para comenzar la lucha independentista. Bueno, acá en febrero de 1814, ese barón von Holmberg y las milicias porteñas son derrotadas en el combate del Espinillo en febrero de 1814 por los caudillos artiguistas, Bartolomé Zapata y otros que lo acompañan, con lo cual se le da fecha cierta al nacimiento del federalismo. Y bueno, después tuvo el combate de las Piedras, ahí en las afueras de Montevideo, a pocos kilómetros de Montevideo, y bueno, muchos otros despliegues que hicieron desde acá nuestros criollos, nuestros caudillos, para no someterse ni a Buenos Aires ni permitir el avance de Portugal, porque por caso Yapeyú, donde había estado radicado don Juan de San Martín y había nacido San Martín, es un enclave que pone la corona española sobre el río Uruguay para evitar el avance portugués, porque la ambición expansionista portuguesa estuvo siempre. De hecho, tenemos una guerra contra el Imperio del Brasil, que en 1827 se lo logra derrotar en la batalla de Ituzaingó, lo que es hoy la zona de Rosario do Sur, en territorio brasileño. Los brasileños le llaman la batalla del Rosario, la batalla de Juncal, una batalla naval en el Río de la Plata, en que la armada del almirante Guillermo Brown derrota a la flota enemiga, y la épica de Carmen de Patagones, que es cuando una flota brasileña intenta remontar el Río Negro para tomar Carmen de Patagones y hacer una especie de movimiento de pinzas, o sea, dominar el Río de la Plata e ir por tierra hacia Buenos Aires. Bueno, pero en todas estas luchas nuestros hombres, nuestros caudillos, tuvieron que luchar contra ese expansionismo portugués, para echar a los españoles definitivamente de la banda oriental y de nuestros territorios,
De hecho, acá en junio de 1815, en el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres o Congreso del Arroyo de la China, está la primera declaración de independencia en este Congreso que promueve Artigas, no solo de España, sino de todo poder extranjero. Y luego esto culmina, bueno, con Cepeda, en febrero de 1820, donde Pancho Ramírez y Estanislao López derrotan a las tropas porteñas en la cañada de Cepeda, oponiéndose a esa pretensión de dominio de Buenos Aires, que eso fue significando que lo que podría haber sido la gran nación sudamericana, que comprendía las Provincias Unidas, la Banda Oriental, el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia, lo fuéramos perdiendo. Claro. Ya en 1811, Paraguay, que estaba por entonces gobernada por Gaspar Rodríguez de Francia, con el título de dictador perpetuo, hasta 1840 en que fallece, bueno, cuando llegan los emisarios de Buenos Aires le dicen, mire, nosotros estamos de acuerdo en desprendernos de la corona española, pero no queremos cambiar de patrón y tener como patrón a Buenos Aires. Claro. Bueno, Paraguay empieza tempranamente en 1811, su gesta independentista, se aísla, bueno, forma un país. Al poco tiempo perdemos el Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, y bueno, Buenos Aires abandona la Banda Oriental, la deja a su suerte ante esta invasión portuguesa. Hubo acuerdos secretos entre Buenos Aires y la corona portuguesa y brasileña para dejar abandonado a su suerte a los criollos, y fue así como, con desigualdad de armas, con desigualdad de pertrechos, con desigualdad de efectivos, con armamentos mucho más anticuados, a veces con chuzos y goleadoras, se pudo defender a estos territorios, consolidar el dominio de las Provincias Unidas a través de los caudillos federales, no someterse a Buenos Aires y contener el avance portugués. Por eso digo que tiene una relevancia enorme el correlato contemporáneo de lo que se hizo acá, porque en el norte lo que había que contener era la invasión del ejército español. Claro. Era un ejército profesional, muy bien pertrechado y armado. No nos olvidemos que por aquel entonces habían desalojado a Napoleón de la península ibérica. Y contra eso, ¿cómo pelearon nuestros pueblos del norte? Y con Güemes y sus gauchos, y con la gente que también participó de estas luchas para evitar el avance español, porque de haber tomado los españoles el norte, hubieran seguido hasta Córdoba, y de ahí a Buenos Aires, haciendo fracasar la revolución. Por eso es muy importante que se dé testimonio de lo que fueron las luchas desde este lado, claro, del litoral, para contener exactamente eso. Y también es importante porque el Instituto Belgraniano hace una permanente difusión de lo que fueron las luchas también desigual de los pueblos del norte contra el avance español, que significaron, bueno, con diversa suerte, batalla como Salta, Tucumán, después Suipacha, pero también Vilcapugio, Ayohuma, Huaki, Sipe, donde la suerte fue adversa. Así que me siento realmente muy honrado con la invitación. Soy el único que va por Entre Ríos, y creo que Entre Ríos es la única provincia que no forma parte del norte argentino que ha sido invitada a participar. Y con buen suceso, con buena repercusión, porque el Poder Judicial, a través del Instituto de Capacitación, el Instituto Alberdi, adhiere también la legislatura de Entre Ríos con una declaración de interés provincial, el envío de un libro y una bandera de Entre Ríos. El profesor Vilar, que es un renombrado docente e historiador, envía un libro para la biblioteca del Instituto Belgraniano con su dedicatoria, y mi hermana Angelina Usinoyeros dona 2 tomos de su obra Mujeres Espaciales,
está en preparación un tercer tomo en la que se va a incluir a Juana Zurduy, que participó de aquellas luchas en el norte, que esto pasa a formar parte de la biblioteca del Instituto Belgraniano. Exacto. En una anterior convocatoria, yo llevé un libro obsequio del doctor Bernardo Salduna, que habla precisamente del Congreso del Arroyo de la China, junio de 1815, convocado por Artigas, donde lo que es hoy Concepción del Uruguay se declaró la independencia. Y ese libro, con dedicatoria del doctor Salduna, que yo llevé en el año 2019, forma parte también del Instituto Belgraniano. Bien. O sea, Entre Ríos va a estar presente en estas jornadas. Doctor, por lo que veo y de alguna manera por lo que escuchaba, o sea, tenemos que desde el litoral no solamente se tuvo que pelear ante el avance y el protagonismo que quería ante la situación Portugal, sino que también contra el directorio, también la guerra de Brasil, claro, la guerra grande, la Triple Alianza. Claro, porque el directorio... El directorio, que nosotros tenemos la secuencia, la primera junta, luego la junta grande, los dos triunviratos y el directorio. El directorio es el que declara traidor a Artigas y le pone preso a su cabeza para evitarle que participe. Ellas postulan las instrucciones a los representantes de la banda oriental que se tenían que respetar las autonomías provinciales, organizarse bajo la forma de una federación con la capital fuera de Buenos Aires. Y bueno, estos continuos avances sobre el litoral son definitivamente contrarrestados en febrero de 1820 con la batalla de Cepeda, que provoca la caída del directorio. Y Entre Ríos también tiene protagonismo porque, por ejemplo, cuando la guerra del Paraguay, entre 1865 y 1870, los entrerrianos se niegan a ir a combatir. Tanto es así que Ricardo López Jordán, lugarteniente de Urquiza, cuando le dice que comience una leva, él le envió una carta a Urquiza diciéndole: general, usted nos convoca para pelear contra el Paraguay. No, general, ese pueblo es nuestro amigo. Convóquenos para pelear contra porteños y brasileños, esos son nuestros enemigos. Y se producen los desbandes de Basualdo y Toledo acá en el departamento Feliciano, al norte de la provincia, porque los entrerrianos no participaron de esa guerra contra un pueblo hermano. Bueno, la verdad que es sumamente interesante y da para hablar y mucho sobre lo que es lo que ha sucedido a este pueblo entrerriano, a estos litoraleños, con lo que es esta parte de la historia, y en donde usted bien lo sintetizaba de lo que nos ha pasado como país. O sea, de alguna manera no fuimos consolidados como nación, sino que fuimos la unión de provincias. De alguna manera, lo que de alguna forma también esos primeros atisbos que buscaba Artigas fueron desoídos y le costó tener precio su cabeza. Y sí, porque Artigas en realidad tiene una vida pública de alrededor de 10 años y 30 en el exilio. Claro. Porque en 1820 se exilia en el Paraguay, donde muere un mes después que San Martín, en septiembre de 1850, en la mayor de las pobrezas, y sintiéndose abandonado y traicionado, ¿no? Pero lo cierto es que varias de esas conductas o de esas improntas persisten, porque a pesar de lo que declama la Constitución, hasta hoy, en 2024, no somos un país federal. Sí. Y Entre Ríos, en ese sentido, siempre ha sido, digamos, una égida, un faro, porque, reitero, el federalismo nació acá. Claro. Doctor, como siempre es un gusto escucharlo, tener su participación, compartir su conocimiento con nuestra audiencia, y bueno, vamos a estar esperando por usted para la vuelta de lo que va a ser el Congreso, o si de alguna manera no hay inconveniente, podemos seguir desandando un poquito este camino la semana próxima, usted dirá con sus tiempos, pero bueno, acá sí, siempre va a contar con una audiencia con muchas ganas de... A mi regreso, le reitero, mi disertación es el sábado, el día del cierre de las jornadas. A mi regreso, me comprometo a que tengamos una entrevista y charlar sobre lo que ha ocurrido en esta
en estas jornadas de historia argentino-bolivianas, pero bueno, para participar los audiencias, naturalmente, hay que divulgar los hechos de nuestra historia, que muchas veces son olvidados, claro, al extremo que ya hoy la historia argentina no forma parte de los planes de estudio, claro, aunque a usted le cueste creerlo. Es impresionante. Bueno, la verdad que uno no desearía escuchar estas cosas, pero bueno, así está. Y bueno, habrá que ver qué gente en otros tiempos retoma la cuestión de saber que para no cometer los errores hay que conocer la historia, que no se repita. Es así. Por eso cada uno desde el lugar que ocupe si tiene verdadero sentido de patria, de nación y de identidad nacional, y bueno, tiene que contribuir con el granito de arena que pueda. Aquí vamos a estar con el granito de arena y convocándolo para que nos siga comentando sobre lo hermoso de nuestra historia. Así que, doctor, muy agradecido por su tiempo, y bueno, lo convocamos cuando vuelva de esta reunión tan importante. Así que le mandamos un abrazo y le agradecemos su tiempo. Bueno, y recordemos que el miércoles próximo es el aniversario de la gesta de la Vuelta de Obligado, el Día de la Soberanía Nacional. Perfecto. Porque se festeja Halloween y nos olvidamos de la Vuelta de Obligado. Es tantas cosas que están pasando con estos temas. La verdad que tiene toda la razón. Bueno, doctor, un gusto como siempre escucharlo. Bueno, le mando un abrazo y un buen fin de semana para todos ustedes. Mucho gusto. Hasta luego, doctor. El doctor Usino Lleros haciéndonos, por supuesto, contándonos sobre lo que es nuestra historia, la historia de la Argentina, pero más enfatizado en lo que es la historia de nuestro litoral y de nuestro Entre Ríos. Así pasó por acá, por este abierto de 17 a 20, y ahora nosotros, cuando ya pasan 39 minutos de la hora 18, nos sumergimos nuevamente en la música y, por supuesto, es viernes y va todo pum para arriba. Con un antojo musical, date el gusto. Aquí está lo que pediste. Porque sabemos cuándo querés y qué querés. Tu pedido en Abierto de 17 a 20.